Desgraciadamente, hay muchas personas sufriendo en este tiempo, especialmente con enfermedades mentales. A través de este tiempo del coronavirus, ha aumentado los problemas mentales un 25% de manera global. Gente que está totalmente atrapada por depresiones, ansiedad, adicciones, obsesiones, divisiones, y que, por supuesto, intentan solucionarlo con la ciencia, con la medicina, que realmente es algo muy bueno que tenemos que utilizar. Pero realmente esos problemas tienen un origen espiritual. Por eso la medicina, que es algo bueno, simplemente nos alivia de manera temporal, pero no da verdadera respuesta. Cada vez hay más casos de gente que de repente pues se levanta con violencia, situaciones, gente que parece normal, por problemas mentales, porque están viviendo en una gran presión, con temores, no sabe qué le va a pasar, su vida, su familia, sus hijos. Por eso la gente está sufriendo. Por supuesto, la verdadera respuesta es el Evangelio. Jesús, el Cristo, vino para darnos verdadera sanidad. Por eso el Señor resucitado nos dice a cada uno de nosotros: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Evangelio que Dios nos da, es la verdadera respuesta. Y Dios nos ha llamado en este tiempo. Somos sus discípulos por su gracia. Los discípulos son los que permanecen, los que siguen, los que obedecen la palabra de Dios. Y tenemos que tomar el pacto de Cristo, empezar a orar y a desafiar, levantarnos como doctores espirituales en cada uno de nuestros campos. Que no estemos malentendiendo, esto no es solo para los pastores, misioneros, para los líderes de la iglesia, para cada hijo, para cada hija de Dios. Es la gran comisión. Y el Señor Jesucristo, por su gracia, está en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que levantarnos como doctores espirituales. Un doctor tiene sus estudios, su proceso, ¿verdad? Sus prácticas. Realmente se preparan muy bien. Y para poder ejercer como doctor, pues no es simplemente uno que se pone una bata blanca, ¿no?, y se pone a recetar. No, tiene que tener una licencia para ejercer esa profesión, ¿verdad? Entonces, como doctores espirituales, ¿cuál es nuestra licencia? Tenemos que estar realmente disfrutando este precioso Evangelio, gozando de esa plenitud del Espíritu Santo. Esa es la licencia. De esa manera Dios nos va a utilizar y a través de nosotros va a levantar esas obras de sanidad. La sanidad es la puerta más grande en este tiempo para el evangelismo. Hay que ver cada época, cada tiempo. Y en este mundo, como hay tantos problemas espirituales, problemas mentales, y cada vez va a haber más, porque a través de este mundo de tecnología, donde ya todo vamos hacia ese universo virtual, ¿verdad?, el metaverso, cada vez la gente va a tener más problemas mentales, cada vez más, a causa de eso, porque la gente vive en mundos imaginarios, fuera de la realidad, y también eso le crea una adicción. Por eso es la puerta más grande en esta época para cumplir la evangelización mundial. El Señor Jesucristo, en su ministerio temprano, todo tipo de personas con enfermedades iban a Él. Algunas de esas enfermedades en ese tiempo eran incurables, pero cuando, por gracia de Dios, ellos podían entender que Jesús era el Cristo prometido, aquel que Dios nos da para darnos la verdadera respuesta, y ponían su fe en Él, en ese momento podían recibir
la salvación y la sanidad en sus vidas. Por eso originaba que muchas personas escucharon, familiares, gente, vecinos, amigos, y iban todos a Jesús. Se abrían las puertas para el evangelismo grandemente a través de la sanidad. Y en este tiempo especialmente también es la puerta más importante para estar cumpliendo la evangelización mundial. Por eso tenemos que levantarnos, como esos doctores espirituales, que primeramente seamos utilizados para dar esa sanidad fundamental a cada persona que nos encontremos, a todos. Que todas las personas que se encuentren con nosotros puedan recibir la verdadera respuesta, la respuesta de Jesús el Cristo. Y primeramente experimentar esa sanidad fundamental. El verdadero problema del ser humano, la raíz, solo la Biblia, la palabra de Dios, que es la verdad, lo muestra. Y es que el hombre, que fue creado para estar con Dios, a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, que le fue dada esa autoridad tan tremenda para llevar esa bendición a toda la tierra, y que recibió ese pacto, el pacto que aparece en Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El ser humano, que fue creado con ese principio y conforme a la manera de Dios, vivía una vida de verdadera felicidad, de verdadera abundancia, donde estaba completo, satisfecho, porque era la manera de Dios. Ese ser humano fue engañado por Satanás. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo muestra. Ese acontecimiento que tenemos que estar conociendo aparece en Génesis 3. Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre no creyera la palabra, que rompiera el pacto. Y el hombre decidió, desobedeció, pecó, y la paga del pecado es la muerte. Desde ese momento el hombre murió espiritualmente, ya perdió esa relación con Dios, quedó separado de Dios, como dice en Romanos 3:23. Su misma naturaleza cambió, se hizo una naturaleza totalmente de pecado. Al ser pecador empezó a cometer pecados. Y también Satanás empezó a controlar su vida de manera engañosa, llevándolo continuamente por caminos que parecen atractivos, pero lo lleva a la destrucción, porque la estrategia de Satanás es hurtar, matar y destruir. Continuamente lo hace. Por eso, humanamente, el hombre en ese estado es absolutamente imposible que esté feliz, completo, satisfecho, porque ha perdido lo más importante. No está viviendo a la manera original que Dios nos creó. Por eso se esfuerza a través de caminos, a través de maneras, intenta ser feliz, todos quieren ser felices, pero como no conocen su problema, están buscando soluciones incorrectas, muchas de ellas no es que sean malas de por sí, pero no pueden dar solución a nuestro verdadero problema, que es espiritual. No conocen la palabra de Dios, por eso están siendo engañados y están desgraciadamente sufriendo. Por eso la única manera es la que Dios nos da. Solo a la manera de Dios. Y Él solo ha dado una manera. ¿Por qué solo una? Porque es perfecta, es suficiente. Da el resultado esperado. Él prometió que Jesús el Cristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Por primera vez nos habla este protoevangelio en Génesis 3:15. Y durante todo el Antiguo Testamento Él está prometiendo, a través de sombras, alegorías, a través de tipos, de símbolos, continuamente, que Jesús el Cristo es la única solución y que Él vendría. En el Nuevo Testamento, por supuesto, esa promesa se cumplió. Y Jesús vino para salvarnos y cumplió esa obra como Cristo el ungido, venció a Satanás, los desastres, y abrió el camino para sacarnos del respaldo del infierno. Por eso murió, pero al tercer día resucitó. Es la gran evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él en la cruz consumó verdaderamente todo. Por eso, solo a través de Cristo podemos tener esa sanidad fundamental, poder
recibir esa salvación tan grande. Y es lo primero que tenemos que hacer como doctores espirituales, dar a través del Evangelio esa sanidad espiritual, porque el verdadero problema de las personas es ese. Luego, también tenemos que ayudar a que puedan recibir sanidad del corazón, heridas, moldes incorrectos que están grabados, arraigados en sus vidas, ataduras, trampas. Ciertamente, aunque hemos recibido la salvación, todavía hay esas cosas en nuestro interior y nos impiden disfrutar este precioso evangelio, nos impiden estar predicando este precioso evangelio. Por eso también necesitamos esa sanidad. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es como una espada de doble filo. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Si no soy preso, no estoy en la cárcel. Libre de esos pensamientos incorrectos, de esas heridas del corazón, de esas ataduras. Esa es la verdadera libertad a través de la palabra de Dios, que es la verdad, porque la verdad echa fuera toda la mentira. Ese es el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando la recibimos, no se queda quieta, se mueve y empieza a mostrarnos las cosas incorrectas, empieza a sacarlas, nos da esa verdadera sanidad. Por eso tenemos que estar experimentando, pero también como doctores espirituales ayudando a que todas las personas que se encuentren con nosotros puedan también recibir esa sanidad del corazón. Por supuesto, Dios también va a obrar y va a incluso levantar esa sanidad física. Todas las personas que se encontraron con el Señor Jesucristo recibieron esa sanidad. Y también vemos que en el Nuevo Testamento está ocurriendo así. Vemos en Hechos 14, cuando Pablo y su equipo llegan a Listra, allí también encuentran un hombre cojo de nacimiento, como en Hechos 3, igualito. Y estaba también allí siempre postrado pidiendo limosna, pero allí predicando Pablo también se quedó mirándolo y se dio cuenta que tenía fe para poder recibir esa sanidad. Y en el nombre de Jesús el Cristo también fue sanado. Se levantó un gran revuelo también. Por eso ciertamente es lo que tenemos que estar experimentando. Esos doctores espirituales en esta época donde desgraciadamente las personas sufren con tantos problemas espirituales, mentales y también físicos. Por eso, algo que también tenemos que experimentar, esa sanidad, es en el estilo de vida. Muy importante. Eso nos afecta también en todas las áreas. Si tenemos esa sanidad de ese ambiente religioso que podemos estar sin darnos cuenta, Dios también nos va a dar gran victoria, porque a veces tenemos pensamientos incorrectos como hijos de Dios, caemos con ese pensamiento incorrecto de la autoridad eclesiástica, pensando, pues, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenía los fariseos, saduceos, herodianos, los escribas, y realmente pensaban que solo ellos tenían la verdad, solo ellos tenían la salvación. Pensaban así, ¿verdad? Solo ellos eran los santos. Ellos eran muy elevados, ¿verdad? Y es ese pensamiento incorrecto. Tenemos que salir de ahí. A través de eso, desgraciadamente, muchas personas manipulan a los creyentes, ¿verdad? Hay que salir de ahí. Hay que respetar, por supuesto, a todos, orar a todos. Todos somos hermanos. Ocupamos posiciones diferentes porque somos parte del cuerpo de Cristo, todas, igual de importantes, todas. Unas se ven más, unas se ven menos, pero eso no importa porque las hacemos delante de Dios. Por eso aquí el importante es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y Él es realmente el único que merece toda la gloria y toda la honra. Por eso, unos que tienen ese pensamiento, autoridad eclesiástica, como era Nicodemo, realmente vivía una vida de apariencia. No tenía respuesta. Él conocía la ley, la palabra,
incluso la enseñaba, pero realmente estaba vacío. Y teniendo esa vida religiosa, uno si no disfruta el Evangelio y solo piensa en la apariencia, en la posición, en mandar, no funciona. No funciona. Desgraciadamente, por no disfrutar del Evangelio, llevando esa vida, muchos están cayendo en cosas muy graves porque Satanás los engaña. Por eso, Nicodemo fue al Señor, fue de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque le daba vergüenza, porque cuidaba mucho su apariencia y no estaba visto que él fuera al Señor, ¿verdad? No estaba bien visto. Pero Dios le habló, el Señor Jesucristo le habló directamente, que es necesario nacer de nuevo. No lo entendía, con todo lo que había estudiado, no lo podía entender. Bueno, ¿cómo voy a entrar ya siendo con esta edad en el vientre de mi madre? No estaba hablando de ese nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual, del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo, solo a través de Jesús el Cristo podemos tener ese nuevo nacimiento, ser nuevas criaturas. Por eso hay que salir totalmente de ese ambiente, pensamiento religioso, la autoridad eclesiástica. Ciertamente respetar, amar, escuchar y orar por las personas que Dios pone también, ¿verdad? Pero siempre sabiendo que somos de Cristo, Él es el buen pastor. Y ciertamente tenemos que estar saliendo totalmente de ese pensamiento incorrecto. También el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, ya tengo la salvación, ya tengo a Cristo, pero ahora ya depende de mí. Él ha dado su vida, me ha salvado, pero ahora depende de mí. Si yo lo hago mal, ya me voy al infierno. Ahora lo tengo que hacer absolutamente perfecto para poder irme al cielo. Pero eso no es así. A través de Cristo, por gracia de Dios, esa salvación es completa. No es solo para el pasado. Es también, por supuesto, el presente. Y por supuesto el futuro está garantizado. Si no, sería una salvación incompleta, ¿verdad? Si no, dependería también de nosotros. Y también nosotros, en ese caso, mereceríamos la gloria. Y toda la gloria es para Dios. Por eso esa salvación es algo eterno. Si una persona de verdad, por gracia de Dios, porque Él le escogió, porque Él vino por su gracia a su vida, pudo creer y recibir en Jesús el Cristo, es una salvación eterna. No depende de lo que haga, por supuesto. Un hijo de Dios va a querer obedecer a Dios, va a querer agradar a Dios. Por supuesto, no somos ninguno perfecto hasta que vayamos al cielo y tendremos errores. Pero el Espíritu Santo nos va a redarguir. Nos vamos a arrepentir y le vamos a pedir perdón a Dios de corazón en el nombre de Jesús el Cristo, pero en su nombre, como dice en 1 de Juan 1:9, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Nos vamos a levantar y vamos a aferrarnos todavía más fuerte al pacto y vamos a orar más para tener más victoria. Pero esa salvación ya no se pierde. Nuestro nombre, por su gracia, está escrito en el libro de la vida y eso ya no se puede borrar. Por eso hay que salir de todo legalismo. No puedes disfrutar si tienes ese pensamiento legalista. También hay que salir de toda filantropía, es decir, solo buscando buenas obras. Por supuesto, somos salvos para buenas obras. De hecho, Dios las tiene preparadas de antemano, como dice en Efesios 2:10. Ella las tiene preparadas para que andemos en ellas. Pero no poner en primer lugar las buenas obras que el Evangelio. Lo que la gente necesita es a Cristo en primer lugar. Y una vez tiene a Cristo, por supuesto, también les tenemos que ayudar. Pero lo primero es el Evangelio. Si yo le doy mucha comida a una persona, pero se muere sin conocer a Cristo, se va a una eternidad al infierno. Primeramente el Evangelio. Y eso va a cambiar y le va a dar sanidad espiritual. Y luego, por supuesto, también, si hace falta, se le ayuda. Por supuesto que sí. Ese es el deseo de Dios. También hay que salir de todo pensamiento positivista o de prosperidad incorrecta. Mucha gente está en esos movimientos con buen corazón, pero realmente no depende de nuestro pensamiento positivo, ¿verdad? Eso es algo que es una ideología de la nueva era, de ahí sale. Que uno lo que piensa, eso se hace, lo que confiesa, eso se hace. Nosotros
Ya tenemos todo en su preciosa palabra, en la palabra de Dios, que es la verdad, y tenemos que creer la palabra, aplicar la palabra, y no un versículo sacado de contexto. Eso es muy peligroso. Todas las sectas, de hecho, son formadas de esa manera, de alguien que ha tomado un versículo sacado de contexto y lo ha utilizado como él ha querido. De esa manera podemos hacer doctrinas de todo tipo. Pero la palabra de Dios es perfecta, es una armonía, esos 66 libros, y ciertamente no podemos interpretar a nuestra manera. La misma Biblia se interpreta ella misma. Por eso hay que ver realmente esa armonía que nos va aclarando con todas las partes que habla de una doctrina para poder entenderla correctamente. Por eso hay que salir de todos esos pensamientos incorrectos, de ese ambiente religioso que nos impide disfrutar y tener la verdadera victoria. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Ya en Cristo estamos completos. Él es suficiente para nosotros. Por eso hay que salir de todo lo demás. Eso no tiene ningún valor, no funciona. Ya Cristo ha hecho todo de todo por nosotros. Consumado es. Ahora hay que tomarlo, disfrutarlo, compartirlo. Así de sencillo. Por eso necesitamos sanidad también del estilo de vida y también de ese pensamiento o ambiente de idolatría. Hay que salir de ahí. Hay que salir de idolatría a las imágenes. Hay gente que continúa haciendo idolatría a las imágenes. Dice en Éxodo 20: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, dice la palabra. Tenemos que adorar al Señor como Él nos dice en su palabra en Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Por eso no es que sea malo tener una imagen, lo malo es adorarla. No es que sea malo tener una figura, lo malo es adorarla. Solo Dios tenemos que adorar, solo. Por eso, cuando alguien está cayendo en ese engaño, ahí Satanás le va a engañar. Ahí Satanás va a traer destrucción. Hay que salir totalmente. De esa manera no podemos tener, por supuesto, la victoria en nuestra vida de fe. También de toda ideología. Estos fariseos seguramente eran personas que amaban a Dios, pero estaban conociendo a Dios a su manera, intentaban salvarse a su manera y tenían su propia ideología. Ellos se habían creado, aparte de la ley, habían hecho un montón de leyes, más de 1000 leyes extra que se habían inventado y que de manera escrupulosa intentaban cumplir cada una de ellas. Porque según su creencia, si no cumplían solo una, ya perdían la salvación. ¡Qué sufrimiento!, ¿verdad? Solo de decirlo me entra cansancio. Eso es imposible, absolutamente imposible, porque nuestra naturaleza separada de Dios, somos pecadores, tendemos al pecado, y el pecado se ha enseñoreado de nosotros. Por eso, aunque intentemos cumplirlo con buen corazón, no podemos conseguirlo, es imposible. Por eso Cristo tuvo que venir. Por eso hay que salir de ese pensamiento incorrecto. Y también hay que salir de ese pensamiento pensando que mi iglesia es primero que el Evangelio. El hecho de la administración, mi organización, mi denominación, es primero que el Evangelio. Eso se puede caer y es muy común, desgraciadamente. Pero, ¿cuál es la denominación que levantó el Señor? Somos hijos de Dios, todos aquellos que por su gracia hemos sido escogidos y creemos que Jesús es el Cristo. Somos un solo cuerpo. Eres la cabeza. Por eso, ciertamente somos una iglesia universal, ¿verdad? Todos los hermanos, hermanas, que por su gracia hemos recibido esa salvación, somos la iglesia del Señor. Todo lo demás es algo que han hecho los hombres.
Y eso no tiene que ser lo primero. Primero es el Evangelio, primero es la palabra. Y hay que respetar, por supuesto, todo. Pero en primer lugar es Dios, en primer lugar es la palabra, en primer lugar es el Evangelio. Lo importante es siempre agradar al Señor, cumplir su plan. Y hay que salir de esos pensamientos que no valen para nada absolutamente, sino para traer conflictos, divisiones. Predicar a Cristo. Somos columna y baluarte de la verdad. Hay que predicar a Cristo. No tenemos tiempo que perder. Hay tanta necesidad. Realmente la mies es mucha. Están esperando esos obreros. Por eso que no seamos engañados por esos pensamientos que son de hombre. Hay que salir totalmente también de la religión, del esfuerzo, intentando hacer nosotros las cosas. Dios en Cristo lo ha hecho todo de todo. Solo hay que creerlo, disfrutarlo, compartirlo. Por eso hay que disfrutar este Evangelio. También hay que salir de todo ambiente supersticioso. Hay gente que, aunque tiene a Cristo en su vida y va a la iglesia mucho tiempo, todavía está cumpliendo tradiciones que tenían desde pequeños, que son religiosas, incluso muchas de ellas con un respaldo o trasfondo ocultista que ellos ni saben, poniendo todo tipo velas, ofrendas, cosas así, o incluso hay creyentes que van a los adivinos. Sí, es muy común, desgraciadamente, porque no tienen seguridad y piensan que eso es algo normal. ¿Por qué? Porque también lo hacían toda su vida. Pero hay que salir de ahí. O también amuletos. Hay creyentes que llevan figuras, collares. Pero realmente no es que sea malo llevar eso, por supuesto que no. Lo malo es creer que eso tiene algún poder, que eso te da algún beneficio espiritual. Eso es un engaño totalmente. Por eso hay que salir de esos pensamientos incorrectos. El pueblo de Israel, en Primera de Samuel, cuando ellos lucharon con los filisteos, pues hubo un momento que llevaron al campo de batalla el arca del pacto. Y cuando vieron llegar el arca del pacto, dice que empezaron a ponerse contentos. Bien, todo el ejército contento. Pero ellos veían el arca del pacto como un amuleto, nada más. Ahora ya vamos a tener la buena suerte, ¿no? La bendición de Dios, porque ya está el arca. Pero no es eso. Lo importante es lo que está dentro del arca, Cristo. Si creemos en Cristo, si disfrutamos de Cristo, ciertamente es cuando se va a levantar el poder de Dios. Por eso, como tomaron ese arca, solo la parte exterior como un amuleto, fueron vencidos. Incluso les arrebataron el arca, porque lo tenían como un mero amuleto. No funcionó. Y hay que salir totalmente de eso, porque es una práctica antibíblica. No es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser totalmente liberados de esos pensamientos, ese estilo de vivir incorrecto. Hace falta esa parte. Y por supuesto también de nuestro ambiente. ¿Cuál es el ambiente que nos rodea? Muchos hijos, hijas de Dios, por no disfrutar, por no tener sanidad con el Evangelio, están en peleas continuas, peleando continuamente. Y también en conflictos. Una vez allí, por un problema de tráfico, se pelearon dos personas, se pegaron puñetazos, se rompieron los dientes. Un desastre. Los llevaron a comisaría. Y allí en comisaría, pues resulta que uno era un diácono y otro un anciano de otra iglesia. Y llamaron a sus pastores, se presentaron sus pastores allí. Bueno, ya tenían que haber hecho un culto, es lo que deberían haber hecho, ¿verdad? Y arrepentirse. Y ahí estaban. Y resulta que era un diácono y un anciano de la iglesia. ¿Por qué es eso? ¿Son hijos de Dios? Por supuesto. ¿Aman a Dios? Por supuesto que sí. Pero por no tener por no tener sanidad de las heridas, ciertamente Satanás, a través de esos canales, puede obrar de esa manera. Por eso hace falta, la sanidad es tan importante. Tenemos que estar teniendo esa sanidad fundamental. Pero los hijos de Dios ya la tenemos. Ahora necesitamos la sanidad del corazón, los pensamientos y también esa sanidad del ambiente. Tenemos que cambiar totalmente ese ambiente. Peleas, conflictos.
hijos de Dios que se sienten vacíos. Hay que salir totalmente de ese ambiente. Por eso, si estamos disfrutando este Evangelio de manera real, si estamos gozando de esa plenitud del Espíritu Santo, ciertamente vamos a tener la fuerza para decidir, para actuar, para poder tener un cambio totalmente real en nuestras vidas. No solo en nuestras vidas, también va a influenciar a nuestra familia primeramente y en cada lugar que estemos. Por eso hay que disfrutar de Cristo, de la oración. Ahí vamos a disfrutar del reino de Dios, primeramente en nuestras vidas. Y luego en cada lugar que Dios nos lleve, a través de nuestra oración, el reino de Dios se va a establecer en esos lugares. La oscuridad va a ser quebrantada, el ambiente va a cambiar totalmente. Por eso el Señor, para dar sanidad, en el Antiguo Testamento, vemos que les dejó caminar por el desierto 40 años. Ese tiempo fue un tiempo de sanidad, para que pudieran cambiar totalmente, para que pudieran sanar. Y allí les dio el tabernáculo, para dar culto a la iglesia, para concentrarse en la palabra, en la oración. 40 años estuvieron allí, pero en el Nuevo Testamento el Señor sigue haciendo la misma manera. No fueron 40 años, fueron 40 días. ¿Dónde? En el Monte del Olivar. Siempre que en la palabra de Dios aparece el 40, que aparece en muchas ocasiones, eso significa prueba, es un tiempo de prueba, un tiempo especial donde Dios obra poderosamente. Y allí en el Monte del Olivar también el Señor resucitado cada día les compartía la palabra de Dios para que pudieran recibir esa sanidad. Tuvieron la conclusión de que Jesús es el Cristo. Y hay que tener la conclusión. No es lo mismo saberlo que tener la conclusión. Es distinto totalmente. Allí ellos que lo sabían tuvieron la conclusión. Y empezaron a disfrutar la oración, tomando el pacto de Cristo. Cuando proclamamos el nombre de Cristo, se levantan las obras del reino de Dios. El Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles. La oscuridad es quebrantada. La luz del Evangelio resplandece. Las obras del reino de Dios. Y también el Señor les prometió en Hechos 1:8 que sólo cuando recibieran el Espíritu Santo tendrían el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso allí ellos experimentaron esa sanidad. Una sanidad completa en cada área de su vida. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando para levantarnos como doctores espirituales y que también, a través de nosotros, muchas personas puedan también experimentar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, ustedes que son esos discípulos del evangelismo que Dios ha llamado en esta era, en esta época. Son esos doctores espirituales que Dios por su gracia está llamando, preparando, equipando para que en cada uno de sus campos se levante esa verdadera sanidad solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.